para construir resiliencia climática y garantizar la seguridad hídrica para las comunidades, sectores económicos y biodiversidad. El proyecto Cuencas Resilientes para la Seguridad Hídrica en Panamá se centra en mejorar la resiliencia al cambio climático en 10 cuencas: Changuinola, Río Chiriquí Viejo, Río Chiriquí, Río Chico, La Parita, La Villa, Santa María, Río Grande, Río Indio y Chucunaque. Al fortalecer el papel crítico de los ecosistemas y sus funciones, estamos construyendo resiliencia a los impactos del clima a través del enfoque de adaptación basada en los ecosistemas. Esto se logrará a través de la planificación efectiva de estrategias de adaptación a nivel de cuenca, considerando 4 elementos. 1. Capacitación técnica a nivel nacional y local. A través de este proyecto se está trabajando en 10 cuencas para fortalecer las capacidades técnicas nacionales y de comités de cuencas para la planificación de la adaptación. 2. Información climática y herramientas para la planificación. Se está generando información climática clave sobre vulnerabilidad y riesgo a nivel de cuenca usando satélites con el apoyo del Observatorio Regional Copérnicus. Asimismo, se están desarrollando herramientas para apoyar los procesos de toma de decisiones para la adaptación y la seguridad hídrica. 3. Colaboración intersectorial para gestión del conocimiento. Se establecerá una plataforma colaborativa e intersectorial de gestión del conocimiento para cerrar la brecha entre la información sobre cambio climático y la gestión de los recursos hídricos en Panamá. 4. Implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica. Se están implementando soluciones basadas en la naturaleza como la restauración de ecosistemas, la conservación y el manejo sostenible para salvaguardar los recursos hídricos para las futuras generaciones. Juntos, trabajamos por construir cuencas resilientes para la seguridad hídrica en Panamá, asegurando un futuro sostenible y próspero para las comunidades y la economía. Este proyecto está financiado por el programa Euroclima Plus, Ventana País de la Comisión Europea y ejecutado por el Ministerio de Ambiente de Panamá con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Buenas tardes nuevamente, es un gusto tenerlos aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Andrea Brusco, encargada de los temas de gobernanza en la Oficina Regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tenemos el gusto de ser parte de este proyecto y nuestro programa de trabajo está pensado y está orientado a atender las 3 crisis planetarias de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, que por supuesto son crisis que están interrelacionadas y que se manifiestan en todo el planeta y que nos afectan a todas y a todos, pero por supuesto de manera diferenciada. El tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante para nuestro bienestar, para hacer realidad nuestro derecho humano a un ambiente sano, para nuestras economías, como ya se ha visto. Y entonces estamos realmente complacidos de poder trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente de Panamá en estos temas y muy agradecidos a la Unión Europea por esta colaboración que ya lleva mucho tiempo. Euroclima Plus es un programa en el cual hemos tenido la oportunidad de colaborar con la Unión Europea en muchas actividades de alto impacto en los países de la región, y particularmente esta, por la importancia que tiene el tema para Panamá, es realmente muy importante para nosotros también poder seguir apoyando. Entonces celebramos muchísimo la oportunidad de poder conversar sobre estos temas en un momento en el que estamos llamados a la acción, ¿verdad? Estamos hablando de temas que, como decíamos, nos impactan a todos y por lo tanto es muy bueno poder aprender, poder ver cuáles son las lecciones aprendidas en este tema y cómo poder seguir trabajando todos y sobre todo desde distintos sectores, y por eso agradezco desde ya muchísimo, luego vamos a presentarlos, pero agradezco muchísimo al panel que nos acompaña el día de hoy. Yo no voy a hacer
mucho uso de la palabra más porque soy moderadora, ¿no? Entonces me van a decir ya es suficiente, pero antes que eso suceda quiero darle la palabra a mi colega Ángela Prías para que ella comente sobre este proyecto brevemente antes de poder entrar en el panel, agradeciendo a Ángela, también a mis colegas de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PENUMA que han trabajado en la preparación de esta actividad y que además son quienes llevan adelante este proyecto y otros de cambio climático con mucho conocimiento, pero también con mucha pasión y con mucho compromiso. Así que por favor, adelante, Ángela. Gracias, Andrea. Bien, con ánimo de no repetir lo que ya se expuso en el video, me gustaría empezar quizás con un pequeño ejercicio. Si cierran sus ojos un momento y se imaginan en su lugar favorito en el interior en Panamá. Y ahora van a imaginar, visualizar que comienza a llover y que ustedes tienen la capacidad de seguir una sola gota de agua. Que esa gota de agua se va a unir a otras gotas de agua que van a formar un riachuelo y que ese riachuelo se va a unir a otros riachuelos que van a formar un río más grande. Y ahora van a visualizar cómo esa pequeña gota de agua, que ahora es parte de un gran río, desemboca en el océano. Abran sus ojos, por favor. Para aquellos que quizás pensaron en un lugar en la playa, quizás el ejercicio no fue muy efectivo y en ese caso la pregunta debería ser ¿desde dónde o qué tan lejos tuvo que viajar esa gota de agua para llegar hasta ese punto? Eso es básicamente lo que representa una cuenca hidrográfica. Como vemos en la parte izquierda, es una área de drenaje que se vería más o menos así, donde hay una cuenca alta donde están los nacimientos, una cuenca media y una cuenca baja. Bien, en Panamá hay 52 cuencas hidrográficas. Como podemos ver en el mapa, estos son límites naturales que no concuerdan necesariamente con los límites administrativos de las provincias, que son los límites que usamos generalmente para el desarrollo o el ordenamiento territorial. Bien, ¿por qué debemos pensar la gestión del agua a nivel de cuenca? Bueno, porque es la escala más apropiada para hacer una gestión integrada del recurso hídrico. Permite, por ejemplo, hacer evidente la conexión entre diferentes sistemas, permite procesos de alineación de objetivos económicos, sociales o ambientales, y también porque promueve un sistema de gobernanza basado en comités de cuenca que tienen características de ser intersectoriales, de ser participativos y de ser sistemas descentralizados. Bien, los riesgos climáticos en Panamá son múltiples. Quizás los que reconocemos más fácilmente asociados al agua serían las sequías y las inundaciones. En este caso, por ejemplo, si tomamos la sequía, tenemos la amenaza, pero ¿cómo se transforma esa amenaza en un riesgo? Se transforma teniendo dos elementos adicionales, que serían la exposición, es decir, por ejemplo, si conocemos el corredor seco de Panamá, actividades agropecuarias en esta región, por ejemplo en las provincias de Coclé o de Los Santos, estarían expuestas a sequías por las condiciones que existen allí. Pero si tenemos en cuenta otro elemento, como es por ejemplo la vulnerabilidad, en este mapa de en medio que encontramos aquí, que representa el porcentaje de hogares con niños que no tienen acceso a agua potable, vamos a ver un panorama diferente, donde algunas regiones, quizás no allí donde están las condiciones más agrestes, pero donde hay una mayor vulnerabilidad, tendrían que ser también priorizadas para abordar la gestión de las sequías. También el último elemento que quise agregar es la capacidad adaptativa. Este elemento nos hace conocer que la vulnerabilidad se puede reducir si las comunidades y las instituciones cuentan con las herramientas y las capacidades para minimizar, responder, gestionar y recuperarse de los riesgos climáticos. Bien, el proyecto Cuencas Resilientes, como ya vieron en el video, tiene el objetivo de transformar esos procesos de planificación para la adaptación al cambio climático, para la seguridad hídrica en Panamá. Tiene estos 4 componentes que ya vimos: la capacitación técnica a nivel local y nacional, la información y la generación de herramientas para la planificación,
la colaboración intersectorial para la gestión del conocimiento y la parte central de implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica. Estas son las 10 cuencas en donde vamos a estar trabajando, y las actividades principales serían la capacitación de técnicos para la generación y el uso de la información que se va a producir, la capacitación de actores clave también para la adaptación en el sector agua. Se van a generar análisis de vulnerabilidad y riesgo para 10 cuencas y modelos de impacto hidrológico para 3 cuencas en específico. También vamos a generar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para que sea útil al nivel de cuenca. Vamos a tener una plataforma de intercambio de conocimiento con recursos para diferentes actores, y la parte final y central es la implementación de acciones de soluciones basadas en la naturaleza en 3 cuencas. En la parte izquierda podemos observar algunos de los ejemplos de cuáles podrían ser esas soluciones. Estas van a ser basadas en ciencia y codiseñadas con las comunidades. También vamos a generar escenarios de cómo esas soluciones basadas en la naturaleza realmente van a reducir los riesgos y van a traer co-beneficios para las comunidades y para la economía del país. También generaremos estrategias financieras para que esas soluciones puedan ser sostenibles y puedan ser replicadas también en otras partes del país. Finalmente, el involucramiento de actores es vital para el desarrollo de este proyecto. Tenemos un sistema de gobernanza que está liderado por el Ministerio de Ambiente, tiene un grupo consultivo y también está muy basado en los comités de cuenca. Trabajamos con socios académicos como institutos de investigación para la generación de esta información, y también los involucramos para que ellos puedan capacitar actores en el país para que puedan seguir generando estos productos. Y finalmente también trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que trabajan de la mano con las comunidades para poder implementar estas soluciones basadas en la naturaleza, que serían nuestros socios implementadores. Bueno, creo que ya me pasé un poco de tiempo, así que solo cierro con esta frase: la naturaleza es nuestra mayor aliada para dar respuesta a la crisis climática. La ciencia y la participación inclusiva, nuestras mejores herramientas. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por mostrarnos cómo este proyecto sitúa la gestión del agua en el centro de las preocupaciones y de las ocupaciones para la adaptación al cambio climático, y como decía Ángela, es vital para eso la participación de todos los actores y sectores. Y entonces por eso me complace muchísimo, como habíamos anunciado, tener un panel diverso y sectores. Entonces permítame presentarles a Gustavo Cárdenas, analista de impactos de cambio climático sobre el ambiente y los recursos hídricos en el CITEC, el Centro de Innovación, Investigación y Tecnología Hidroambiental. Bienvenido, Gustavo. A Paul Ravenstein, director de Vittenfeck en Voz para Panamá. Bienvenido, Paul. Y a Celina Baños, gerente de participación indígena en FSC Indigenous Foundation. Celina, un gusto tenerte también aquí con nosotros, y vamos a comenzar con una ronda de preguntas para ellos. Voy a comenzar con Gustavo, que lo tengo aquí cerca, y pedirte, Gustavo, que en muy breves palabras nos digas qué es el CITEC y cuál es el rol que ustedes tienen desde el CITEC para la gestión, para contribuir a la gestión del agua. Adelante. Ok, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. El CITEC, que es el Centro de Innovación, Investigación y Tecnología Hidroambiental, es una iniciativa liderada por la Autoridad del Canal de Panamá, la ACP, en colaboración con la CENACIT, la Universidad Tecnológica, la AIGE y Fundación Ciudad del Saber. Nuestro compromiso es directamente la innovación, la ciencia, crear conocimiento, la educación ambiental dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y todo el país en temas de medio ambiente, cambio climático, gestión hídrica, hidrología, hidrogeología, biocombustibles y otras áreas del medio ambiente. Muchas gracias, Gustavo. La información sin duda es indispensable para poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Pero entonces, con la experiencia de trabajo y con tu conocimiento, ¿cuáles son esos vacíos de información
particularmente en el tema climático, para poder apoyar apropiadamente una planificación e inversión en seguridad hídrica en el contexto tan cambiante, además, que genera el cambio climático? Bien, aquí hay dos términos que se unen, que es clima y agua. El clima lo vemos desde la variabilidad climática, que es esa variabilidad en las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas. Tenemos la variabilidad en las lluvias, que vemos que llueve más en unas regiones que en otras, o llueve más intensamente. Lo que te llovía a ti en 3 semanas, te llueve en 2 días. Vemos esa variabilidad. ¿Cómo trabajamos esto para el tema de la gestión hídrica y cómo lo vemos desde las deficiencias y de los vacíos que tenemos actualmente? Bien, una de las cosas que tenemos que trabajar es la base de datos. En Panamá, a nivel nacional, tenemos una gran red de estaciones hidrometeorológicas, tanto dentro de la cuenca del canal, que son centenarias, desde la época de los franceses, estamos hablando de más de 120 años de datos, y tenemos una base de datos de 50 años muy monitoreada en el resto del país, pero aún así nos hacen falta estaciones. Nos hacen falta sistemas para medir. Por ejemplo, tenemos un gran vacío en la región este del país. En Darién y en San Blas no tenemos suficientes estaciones y esto nos limita mucho al momento que nosotros creamos escenarios o modelos de cambio climático o hacemos las reducciones de escala. Por ejemplo, de las bases de datos de Copérnico, hacemos las reducciones de escalas para Panamá y cuando vamos a calcular las anomalías para futuro decimos, ok, nos hacen falta datos. ¿Cómo aterrizamos, cómo validamos y calibramos este tema de datos climáticos? Y esto afecta directamente cuando usted toma estos datos y los va a meter en un modelo para crear, por ejemplo, gestión de agua. ¿Cuánta agua vamos a necesitar? ¿Cuánta agua, por ejemplo, cuando hacemos un balance hídrico en la cuenca del Chucunaque, que es en Darién, que es enorme, y alimenta el Tuira, de hecho, como hacemos un balance hídrico, con datos, ok, traemos datos locales, pero cuando vamos a hacerlo para futuro, que queremos tener un balance hídrico para el 2030, para ver cuánta agua más o menos tenemos disponible para el año 2050, a ver cuánta agua, menos agua vamos a tener para el 2050, se nos dificulta, porque no tenemos datos aterrizados y calibrados con los datos reales, porque tenemos que entender que al trabajar con datos de modelos climáticos, con datos de satelitales, siempre hay que compararlos con datos locales, para poder para llegar más a la exactitud y reducir lo que viene siendo la incertidumbre o los errores en este caso. Además de esto, necesitamos más educación ambiental, necesitamos formar más jóvenes profesionales, hidrólogos, hidrogeólogos en este tema matemático, informático, la hidroinformática se necesita para poder llenar todos estos vacíos. Pero estamos trabajando, Panamá está trabajando en este tema y bueno, es lo que esperamos. Muchísimas gracias, Gustavo, por poner ese énfasis en la necesidad de datos. Esto es muy importante. Hoy a la mañana tuvimos la oportunidad de aprender un poco más sobre Copérnicus y este importante programa también de la Unión Europea, que sin duda es muy beneficioso para la región, y el tema de educación, ¿verdad? Cómo capacitar a aquellos que van a tomar decisiones, pero además a aquellos que van a alimentar a través de la producción de ciencia la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Nos movemos al sector privado, por favor, Paul, coméntanos y yo seguramente lo pronuncié muy mal, pero si nos podés decir qué es Wittenben en Bosch y qué hace esta empresa holandesa trabajando aquí en Panamá en materia de riesgos asociados al agua. ¿Has pronunciado bien? Casualidad. Sí. No, Wittenben Bosch es un consultor holandés que trabaja mundialmente en temas de agua. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos la oficina para América Latina aquí en Panamá. Hemos escogido Panamá porque hay mucha conectividad con todos los continentes, en el centro del continente, y tiene desafíos de agua, entonces vemos mucho trabajo aquí. Entonces, Wittenben Bosch tiene 4 líneas de negocio. La primera es deltas, costas, ríos y puertos. La segunda, infraestructura y movilidad. La tercera, energía, agua y medio ambiente. Y la cuarta, ciudades resilientes. Y nuestro personal, todos tienen expertise. Entonces, nuestro desafío es para mejorar el mundo un poco, ¿no? En temas de agua. Entonces, por eso estamos aquí.
Muchísimas gracias y sí, precisamente es el momento de encontrar soluciones, ¿verdad?, para los problemas que estamos enfrentando. Y para eso se necesita ser innovadores y poder apuntar a aquellos que realmente va a ser efectivo. Entonces, ¿cómo ves que la integración entre infraestructura y naturaleza es parte de esas soluciones? Esto que nos decía Ángela de cómo hacer que la naturaleza sea nuestra aliada para la gestión integrada del recurso hídrico en un clima cambiante. Bueno, para contestar esta pregunta, les cuento un poco primero de dónde vengo yo. Vengo de Países Bajos, entonces tenemos 60 hasta 70% del país bajo nivel del mar y hemos tardado 8 siglos a arreglar todo nuestro país para que sea seguro y defendido contra el mar y inundaciones inducidas por las cuencas que vienen de otros países europeos. Entonces, hemos diseñado todo un sistema de diques, presas y defensas para proteger contra inundaciones inducidas por el mar y tenemos tratados con todos los otros países europeos para que la cantidad de agua que fluya desde esos países y entra en nuestro país sea regulado, ¿no? Sí. También hay que destacar que hay territorios en Holanda que se llama gerencia de agua, que son más viejos, existen desde hace 8 siglos también, que son para colaboración en agua, son más importantes que los departamentos mismos en el país. Entonces quiero destacar que la colaboración es muy importante. También estas gerencias de agua hacen todo con planificación maestra, o sea, así que se puede planificar todos los gastos económicos en largo plazo y explicar bien a la gente por qué esa es una medida o otra medida. Contestando la pregunta, hemos empezado con un sistema que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Tradicionalmente se defendía todo el país o se manejaba el agua que está en las cuencas con soluciones gris, con tablas tacas, con muros de hormigón, con todo eso. Pero si haces eso, provocas un problema en otro sitio del río, porque puedes construir un cuello de botella, por ejemplo. Entonces hemos desarrollado más un sistema de trabajar con arena, arcilla, con manglares para defensa de las orillas de los ríos y las costas. Eso tiene como otra ventaja que se puede hacer eso en conjunto con las comunidades que viven ahí, porque están acostumbrados a trabajar con este tipo de materias. Además es más flexible y se puede usar más estas soluciones como para otros asuntos, ¿no? Otros desafíos como ecoturismo, es mejor para flora y fauna y todo eso. Y a largo plazo es más barato también. Excelente, muchísimas gracias y sin duda este es un ejemplo también muy interesante para otros países de la región, ¿verdad? Entonces me parece que es muy valioso profundizar en este enfoque y después vamos a volver a conversar. Pero tanto Ángela como tú, Paul, han mencionado el tema de la participación, ¿no? Y el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones ambientales es sin duda muy importante y es uno de los elementos de la buena gobernanza en materia ambiental. Entonces ahora, por lo tanto, queremos preguntarle a Celina precisamente cuál es la misión de FSC Indigenous Foundation y cuáles son sus frentes de acción en Panamá. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Para explicar un poco lo que hacemos y lo que hacemos concretamente en Panamá, me gustaría explicar un poco lo sui generis que es la fundación. La Fundación Indígena de FSC es la fundación del Consejo Forestal, de Administración Forestal. ¿Tienes la...? Ok. Somos una fundación global
Tenemos sede en Panamá, nuestro alcance es efectivamente global y somos una organización muy única porque somos una organización que nos identificamos como que nuestras misiones, nuestros valores y todas nuestras acciones están impulsadas por, para y con los pueblos indígenas. Y para ello pues les explico un poquito en la próxima slide que efectivamente nuestro consejo está conformado por 5 miembros, de los cuales uno es el director gerente de la FCC, del Consejo Forestal, de Administración Forestal, y los otros 4 son líderes indígenas del mundo. La presidenta es africana, del Chad, Canadá, vicepresidenta, tenemos a Gregorio, que es amazónico, y de Tailandia, que es Nicolás. Ese es nuestro consejo administrativo. También tenemos, yo no sé si le puedes dar otra vez, no, antes. Bueno, se borró un poco, pero bueno, la idea tenía otro fondo. La idea es explicar que además tenemos un comité permanente de pueblos indígenas, que es parte de nuestro cuerpo de gobernanza. Nos asesoran y nos indican hacia dónde deben ir nuestras acciones, y ellos son 10 miembros que se renovan cada 4 años alrededor del mundo y son representantes de todos los continentes, de todas las regiones. Tenemos de Asia, de Oceanía. Si quieres echar para atrás un poquito antes para que puedan ver de dónde son. Bueno, tenemos también de Europa con los Samis en Europa, y los indígenas están pues muy bien representados. Según las estadísticas en UNESCO, hay más de 5.000 poblaciones indígenas en el mundo, que están alrededor de 91 países. O sea, hay indígenas prácticamente en todos los países, ¿no? O por lo menos reconocidos como tal. Y ese es un poco lo que hacemos desde la Fundación. En Panamá básicamente también tenemos algunas acciones concretas, básicamente en el área con la comarca Nové Buglé, y con algunas acciones concretas en el apoyo al PEMIT, que es el Plan de Empoderamiento de las Mujeres Indígenas de Panamá, en la comarca. Bueno, eso está en todos, pero creo que el liderazgo empezó con la comarca en Veraguaná. Eso para empezar. Gracias. Excelente, Celina, muchísimas gracias. ¿Cómo hacer en Panamá para que esta participación de las comunidades indígenas tan necesaria y tan importante sea efectiva, y que los conocimientos indígenas, además tan valiosos, tan únicos y tan negados muchas veces históricamente, cómo hacer para que se integren en la toma de decisiones? Eso es una pregunta excelente y una oportunidad para expresivamente. Yo creo que la participación, si quieres, antes de entrar en lo que consideramos pueden ser unas líneas o unas acciones o unas herramientas propicias para el recurso hídrico es... Para andar en esa línea, yo quisiera permitirme un minuto de su tiempo para exponerles el video que les explica un poco hacia dónde vamos nuestras acciones. ¿Se ve el video? No, El recurso hídrico es como la sangre en nuestras venas. El río es la madre, es la vida de nosotros, es el todo para el nazo, porque en ellas podemos encontrarnos de muchas maneras. Para mí el significado del agua, primero en embera se llama ñamba, que significa la vida. El agua es fundamental para todo. El río de Ter, aquí dentro de la comarca, su significado es una fuente de vida. Ter significa abuela y Di significa río. El río nos sirve para navegar, la recreación, de donde obtenemos fuente de alimentos para las proteínas y eso. Desde que nosotros, concebimos en el embarazo, estamos sobre un agua. Con esa agua, nosotros siempre estamos conectados por el Dios o el espíritu que está dentro del agua, que es el Arutam, el Dios que es el Tzunki.
Gracias. Yo creo que empezar por decir que el concepto de agua para las poblaciones indígenas es totalmente diferente a lo que nosotros desde Occidente concebimos. Yo creo que ese es un primer paso. El reconocimiento de la concepción diferenciada, ¿no? Eso es para empezar. Y para entonces, reconociendo los derechos, reconociendo a los derechos de los pueblos indígenas que son sujetos de derechos. Ese también es otro paso importante. Y luego también los mecanismos para empoderarles a ellos para que tengan voz. Eso es otra cosa que desde la Fundación también procuramos hacer, darle voz a ellos. Ellos son los que hablan. Nosotros facilitamos el camino para su voz. Y como tercero elemento, o yo diría que sería como el más importante, es, entonces ahí viene la respuesta a tu pregunta, es el impulso a esos diálogos interculturales, pero no sin esto previo asimilado, por decirlo de alguna manera. Impulsar esos diálogos interculturales e incorporarlos en las gestiones y que sean parte de que ellos tienen una voz, tienen mucho que aportar. Nosotros hablamos mucho de las soluciones indígenas basadas en la naturaleza, porque traemos con eso un concepto un poquito más diferente, ¿no? Diferente y especial ancestral, de cómo ellos son guardianes ancestrales de la naturaleza. Más del 80% de la protección del medio ambiente hoy por hoy está en territorio indígena. La mayoría de los bosques, del agua, las fuentes hídricas salen de los territorios indígenas. Entonces, yo creo que no es solamente un tema de derecho, también es un tema de justicia, de imponerlos en la mesa, de dialogar todos juntos con ellos, y para ello tenemos herramientas específicas que son el consentimiento previo, libre e informado, que es lo que siempre nosotros en la Fundación impulsamos. Tenemos herramientas específicas para ello, y yo diría que en esa línea tenemos buenas prácticas que se podrían conversar aquí, entre esas esta que hicimos con la Unión Europea, específicamente en la ventana adelante, que fue la cooperación transfronteriza para la sostenibilidad ambiental de las cuencas, donde la participación indígena fue fundamental sobre todo en los temas transfronterizos, porque para los pueblos indígenas las fronteras no son las fronteras que nosotros concebimos. Y hubo, mejor dicho, varias iniciativas de las 5 que tuvimos, donde los indígenas decían, pero si nosotros estamos de ambos lados de ¿cómo gestionar esto? Para nosotros es natural, para ellos era natural, y sin embargo habían gobiernos locales tanto de Ecuador como de Perú o de Costa Rica con Panamá que eran diferenciados y tenían sus mecanismos. Entonces, yo diría que una buena práctica, y con esto cierro para la pregunta y dar espacio también a más intervenciones, la buena práctica es que en el Comité Binacional de la cuenca de Zigzaola, del río Zigzaola, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, allí tienen un comité binacional. En el comité binacional, que son 20 miembros de Costa Rica y 20 miembros panameños, hay representación indígena de los pueblos, tanto Naso como Bribri. Y eso yo diría que es una muy buena práctica, en que ellos están en las tomas de decisiones del tema de la gestión, en este caso de la cuenca del río Zigzaola, pero pueden estar en muchos espacios donde se debate y se habla sobre la gestión natural. Con eso cierro. Gracias. Excelente, Celina. Muchísimas gracias por traernos estas voces y por estas reflexiones tan importantes, ¿no? Sobre un enfoque de derechos para ver estos temas y cómo es tan importante incorporar estas voces y estos conocimientos en la gestión del agua. Muchísimas gracias por eso. Estamos ya avanzando en la sesión. Yo le pido aquí a quienes están escuchándonos atentamente que piensen. Vamos a tener un espacio para algunas preguntas, que vayan pensando en eso, y mientras tanto yo les pediría a cada uno de ustedes muy brevemente un mensaje que quisieran dejar instalado en esta oportunidad sobre una idea clave de cómo implementar en Panamá que realmente pueda ayudar a gestionar el recurso hídrico de manera integral, ¿no? Con esta mirada inclusiva y teniendo en cuenta todos los aspectos y todos los actores que tienen que estar involucrados para que realmente podamos hablar de soluciones efectivas. Entonces, te puedo pedir, Gustavo, que comiences con esta idea, ¿sí? Claro que sí. Bueno, y retomo lo que dije anteriormente. La educación ambiental es
muy importante, prioritario, que todos entendamos dónde estamos, que todos conozcamos las cuencas donde vivimos, que todos sepamos cómo nuestras acciones como seres humanos contaminan y afectan las cuencas, y lo que pasa en la cuenca alta impacta en la cuenca media, impacta en la cuenca baja e impacta en los recursos marino-costeros que tienes en toda la costa. Y de allí a mar adentro, todo está conectado, aquí nada está desconectado. Por ejemplo, tienes la cuenca del Chucunaque en el centro de Darién. Todo lo que ocurra en el Chucunaque, en su contaminación, llega al Tuira. Y adivinen con quién está conectado el Tuira directamente, con la laguna Mato Sugaratí, que fue de gran polémica en los últimos 10 años. Y de esto, ¿de dónde va? Al Golfo San Miguel, que es el golfo que está allí a la salida del Darién. Ese es un ejemplo, todo está conectado. Investigación, educación, haciendo ciencia, recolectando datos de buena calidad, y para eso necesitamos tecnología, necesitamos mano de obra, necesitamos gente preparada, educada para hacer esto, y sobre todo que todos conozcamos la importancia de por qué una ciencia bien planificada en colaboración con las comunidades nos puede llevar al tema de gestión, una gestión integral de recursos hídricos, superficial y también subterráneo, porque siempre hablamos del agua superficial de los ríos, pero ojo, así como existen las cuencas hidrográficas, existen las cuencas hidrogeológicas, que es todo el agua que hay por debajo de la tierra, y muchas veces el tamaño o la dimensión de una cuenca hidrográfica, como lo vieron en la presentación, es diferente al tamaño de las cuencas hidrogeológicas. Muchas veces 2 cuencas están sobre una sola cuenca hidrogeológica, y ese es el impacto que tiene. Y es una disciplina que aún necesitamos más gobernabilidad en Panamá, necesitamos más disciplina, necesitamos una mayor regulación, que es el tema del uso del agua subterránea. No es el tema de hacer pozos donde quiera, extracción aquí, extracción allá, no, porque debilita, y llegamos al tema de secar o sobreexplotar el recurso hidrogeológico. Y ese recurso que está debajo de la tierra es más vulnerable por muchísimo que el agua superficial. Si contaminamos el agua superficial, contaminamos el agua subterránea. Podemos tratar el agua superficial, pero lo tenemos aquí arriba. ¿Cómo tratamos el agua debajo de la tierra? ¿Cómo llegamos allá abajo? Hay métodos, pero son métodos que involucran tiempo, tecnología y capital monetario. Y muchas veces no tenemos el capital monetario para mover toda esa maquinaria. Aparte de eso, tomar en cuenta y prepararnos para el tema de el cambio climático, cómo el cambio climático impacta el recurso hídrico e hidrogeológico. Y todo esto lo estudiamos, ¿por qué? Porque estamos los seres humanos de por medio. Nadie se vaya a estudiar a un lugar si no hay un impacto de vulnerabilidad. ¿Quiénes somos los vulnerables? La especie humana. Y algo muy importante que hay que entender, y me gustaría cerrar, es el tema de, citando al doctor Guillermo Castro, estamos preocupados por salvar el planeta. Muchas veces no hemos entendido que tenemos que salvarnos nosotros mismos, la especie humana, de sus propios errores. Porque el planeta no se va a ir para ningún lado. Después sigue aquí girando alrededor del Sol, en la galaxia, en el sistema solar. Pero nosotros, con nuestra idiosincrasia, que es nuestro comportamiento humano, poco a poco vamos debilitando el recurso hídrico. Vamos calentando el clima y esto nos impacta directamente. Gracias. Excelente, Gustavo, muchísimas gracias. Le pedimos a Paul una reflexión. Gracias. Sí, yo pienso que es muy importante ver a la gobernanza de las cuencas, porque si veo ahora la gobernanza de las cuencas, pueden ser 3 o 4 ministerios en Panamá que son responsables para eso. Entonces mi sugerencia sería, haz un ministerio responsable o infraestructura, o obras públicas, o ambiente para la gerencia de toda la cuenca, para evitar que hay confusión, ¿no?, entre los ministerios. Entonces, este ministerio que sea responsable puede hacer la planificación maestra y planificar las medidas que sean necesarias durante el tiempo en esta cuenca. Y también este ministerio tiene que ver el orden en que trabajar en qué cuenca, porque en Panamá, por ejemplo, hay creo 29 o 30 cuencas. En este momento solo sacamos agua potable del lago Gatún, ¿no?
pero hay 28 otras cuencas donde se puede sacar agua potable. Y si se puede, por ejemplo, sacar agua potable más cerca a Chiriquí, a largo plazo sea más barato de seguir sacando todo del lago Katun. Y además queda más agua para los buques que pasan al canal de Panamá, entonces es doble ganancia. Eso sería interesante. Y también este ministerio puede trabajar en el conocimiento de agua y gerencia de las cuencas de todos, ¿no? No solo nosotros estando aquí discursando o escuchando, pero todos los que tienen educación en Panamá, que entienden muy bien en qué tipo de país viven y cómo las cuencas son una fuente de vida en sus vidas. Es muy importante. Muchas gracias, Paul. Y precisamente yo he venido muy sensibilizada hoy al panel porque estuve en el canal antes de venir aquí, ¿no? Y ahí uno entiende muy bien en qué medida todos dependemos del agua y cómo nos afecta esa disponibilidad o no de agua. Entonces, muchísimas gracias por traer estos temas. Aquí se habló de educación, se habló de gobernanza. Celina, una reflexión al respecto tuya, por favor. Bueno, yo quiero hacer dos recomendaciones o dos reflexiones. La primera sería más enfocada hacia trabajar el tema de los humedales. Yo creo que muchas veces, entendía la cuenca en su más amplio espectro. Muchas veces se habla de la gobernanza de la cuenca desde las fronteritas o de los bordes de las cuencas, y muchas veces, como bien explicó mi compañero antes de mí, hay cosas que no se ven y que están no a la vista, pero que son súper importantes para el mantenimiento de las cuencas, y son muchas veces los humedales, y pasan desapercibidos. Yo creo que el enfoque que muchas veces desde la parte ancestral incluso, que se respeta muchísimo, es no tocar todos los humedales, y se respeta muchísimo no solamente el río, sino todo su alrededor. Entonces yo haría un llamado al enfoque hacia los humedales, sus aledaños, y muchos kilómetros, no solamente con el borde del río, sino mucho más allá, porque esa es la salud del río. Y en lo otro, lo que me atrevería a adentrarme es en el fortalecimiento de capacidades de los temas ancestrales, pero no para la población originaria, sino para todos los demás. Yo me atrevería a proponer que los ministerios, que las entidades que tienen que ver con gobernanza de los territorios y el tema de naturaleza, tuvieran una sensibilidad cultural para los temas indígenas. Y eso es fundamental. Y me atrevería a decir que es necesario que tengan cursos y para impulsar el diálogo intercultural, tan importante para la gestión de las cuencas, y más con la conversación con las comunidades locales y los pueblos indígenas en especial. Serían esas dos reflexiones en las que me centraría. Muchas gracias, Celina. Y como estamos en un espacio facilitado por la Unión Europea y en el marco de una cooperación con la Unión Europea, y ustedes ya lo han dejado planteado en estas reflexiones, pero ¿qué oportunidades ven o identifican de cooperación entre la Unión Europea y Panamá que puedan seguir contribuyendo a esta gestión integrada del agua? ¿Si hay alguna reflexión de ustedes sobre este tema particularmente? Bueno, a mí me gustaría iniciar que tenemos que dejar de estar en los salones entre nosotros y movernos a los que realmente necesitan escuchar, hacer talleres y aprender, que es la comunidad, que es el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos son los que están allá, ellos son los que están en las cuencas, ellos son los que dan el uso de suelo, ellos son los que usan el agua. Entonces, a través de estas colaboraciones internacionales que hay, identificar los actores, identificar estos núcleos y que se puedan mover. Y hacer la educación ambiental. También enviar a nuestros estudiantes, que vean estudiantes, y comenzar a crear también el tema de la educación, modelos climáticos, modelos hidrológicos, modelos de suelo, porque todo está conectado. No puedes estudiar agua subterránea si no tienes un modelo de suelo muy bien implementado. No puedes estudiar el clima si no tienes una base de datos rígida, sólida para hacer los estudios. Y podemos
basarnos o inspirarnos en los que ya han trabajado anteriormente en esto para replicar todas estas cosas a un nivel, a una escala local. Excelente, muchísimas gracias Gustavo. Le pasamos la palabra a Paul para comentar sobre esto. Sí, gracias. Bueno, estamos por firmar un memorándum de entendimiento entre la Universidad Técnica de Delft de Países Bajos y la UTP, la Universidad Tecnológica de Panamá, para intercambio de estudiantes, para que los estudiantes de la UTP puedan estudiar en Países Bajos en estos temas, y árabes también, por supuesto, porque con gusto vienen aquí también. Y nosotros como empresa ya tenemos nuestro primer pasante de la UTP en temas de manejo de cuencas. Entonces yo personalmente me gusta ayudar en eso, ¿no? Hacerles parte y obtener conocimiento y poder trabajar con nosotros para Panamá. También lo que planificamos hacer, y no solo nosotros, pero otras empresas también, hacer clases, temas en la Universidad Tecnológica de Panamá, en términos de cuencas, puertos y protección costera también. Eso también que es importante es que los institutos de conocimiento como CITEC, pero también como SENACIT, buscan colaboración con institutos en Europa, ¿no? para intercambiar conocimiento y para poder hacer proyectos aquí. Y que me gusta, por ejemplo, es que ahora estamos con financiación del Ministerio de Economía de Países Bajos, haciendo un proyecto que se llama Waters Leverage Cartagena, en Colombia, que trata de... Cartagena sufre de inundaciones pluviales por las montañas, pero también por aumento del nivel del mar. Pero hay varias ciudades en Panamá, ciudad de Panamá, Colón, Armuelles, Chitre, que sufren de este tipo de cosas también. Y se puede hacer este tipo de proyectos aquí también, con beneficiario Panamá y con financiamiento de la Unión Europea. Eso es mi último punto, que hay fondos FMO, GIZ, KFW, que pueden ayudar a hacer proyectos aquí, pero me quedo con mi otro punto, que es muy importante que haya un ministerio que es responsable para gerencia de agua, porque eso es más claro para la contraparte, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por poner este énfasis en la necesidad de coherencia, ¿verdad? Muchas veces en canalizar la cooperación y en tomar las decisiones de manera coordinada, porque en estos temas se requiere sin duda aportes desde distintos sectores y también es muy importante eso tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias por esto, Paul. Y Celina, concluiríamos contigo esta primera ronda del panel antes de escuchar las preguntas de la audiencia vinculada con las oportunidades de cooperación, con la Unión Europea particularmente en estos temas. Has mencionado el tema de humedales, sin duda hay temas diversos pero que confluyen, ¿verdad? Y bueno, a ver qué nos comentas sobre esto como tu reflexión. Adelante. Gracias. Yo creo que oportunidades hay muchísimas. Es cuestión de sentarse y co-crear. Desde la Fundación nosotros siempre creemos y trabajamos desde una manera participativa. Nosotros no llegamos con soluciones hechas hacia las comunidades indígenas. Nosotros siempre llegamos con la posibilidad de escuchar. Ellos están bien claritos de lo que necesitan y a ese estilo de participación le llamamos co-crear o trabajar de manera coordinada con los modelos de FPIC, que son el consentimiento previo, libre e informado. Siempre de una manera muy participativa, llegar y colaborar con ellos, decirle tenemos la voluntad, tenemos herramientas, pero ellos efectivamente son los que determinan hacia dónde van sus esfuerzos, hacia dónde van su concepción de desarrollo, que no necesariamente coincide con las nuestras desde Occidente, insisto. Entonces, nosotros impulsamos esos mecanismos.
Creemos fielmente en que ellos saben lo que quieren para sus territorios, pero está claro que para lograr eso, necesitamos siempre la pertenencia a la tierra. Para ellos es fundamental, es parte de su identidad, el respeto a los derechos, o sea, todos esos proyectos que van encaminados en tenencia de tierra, en protección de los derechos humanos, en protección de los derechos culturales, en el diálogo cultural. Todo ese tipo de proyectos hacia nosotros pueden contar con nosotros y por supuesto que pueden contar también con ellos. Yo también quisiera resaltar que no solamente el tema de la participación, sino que ellos no solamente lo identifican, a ellos les gusta estar en todo el proceso, a ellos les gusta estar en la identificación de los proyectos, en la elaboración de los mismos, en la implementación y sobre todo también en todo el ciclo, pues evaluarlos y ser parte del desarrollo. Yo insisto en los temas también de fortalecimiento de capacidades, pero de doble vía, porque si queremos impulsar un diálogo intercultural, tenemos que estar bien claritos lo que significa para mí un concepto, a diferencia de mi interlocutor, el mismo concepto. Se entiende de manera diferente a veces. Entonces, para entrar en un diálogo es importante conocer esos conceptos. Y yo cerraría también con los temas de las certificaciones forestales, las certificaciones sobre los manejos forestales sostenibles. La Unión Europea acaba de sacar, hace ya un tiempo, sacó una ley, una nueva, la EUDR, que es el de básicamente que los productos que entran a la Unión Europea tienen que tener una garantía y certificado de sostenibilidad, que no pueden ser en contra del medio ambiente y no pueden ir en contra del cambio climático. Yo creo que desde Panamá y desde la región y desde la visión indígena podemos perfectamente trabajar en modelos de productos o de servicios que vayan encaminados en esa línea. Seguro que a la Unión Europea le puede interesar estos temas. A nosotros desde la visión indígena nos interesan muchísimo estos temas. Ahí hay un punto de confluencia, ¿ya? O sea que es cuestión de sentarse y ver en qué sentido se puede impulsar esto, ¿no? Pero básicamente nosotros creemos también en eso y hacer las certificaciones, no solamente las certificaciones, sino también modelos sostenibles. Y eso es lo que hace el Consejo de Administración Forestal, y de la mano también con la Fundación Indígena. Entonces yo los dejaría así, abiertos, la mano tendida, con la posibilidad de entrar en diálogos y en co-crear ideas. Obviamente hay muchas, a mí se me ocurren unas, a los compañeros aquí también se les han ocurrido excelentes ideas, pero insistimos, vamos más allá de las ideas. Creemos fuertemente en los procesos de identificación y colaboración en el marco de ese diálogo basado en el respeto. Y nada, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Celina, por poner en la mesa, en el ambiente, este término tan lindo, ¿no?, de co-crear, ¿no? Que tal como yo lo leo, implica sentarnos a la mesa con el convencimiento de que todos tenemos para aportar, que tenemos una responsabilidad en eso y que esa es la única forma de poder encontrar soluciones efectivas en un contexto tan complejo como el que estamos enfrentando, precisamente porque no se ha dado históricamente esa co-creación, ¿verdad? Entonces me parece muy importante y es muy lindo escucharte decir eso. Y como comenzamos tarde, creo que podemos tomarnos unos minutos, extendernos un poquito para poder escuchar algún comentario o alguna pregunta por parte del auditorio. Así que están invitados aquellos que quieran compartir alguna reflexión o hacer alguna pregunta a este panel. Adelante. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edwin Lucumí. Tengo una pregunta para Gustavo. En los últimos tiempos hemos escuchado que el canal de Panamá está atravesando por problemas de niveles de agua, los cuales ocasionan que barcos de cierto calado no puedan transitar por el mismo. Yo quisiera preguntarle, ¿qué ha hecho de mal el canal de Panamá para no corregir esa situación? ¿Qué fallas ha tenido? ¿Cómo pueden a futuro hacer que esas situaciones no se sigan reflejando? Bueno, interesante pregunta. El canal de Panamá, más de que ha hecho mal, ha estado
gestionando planes de acción para el tema de la mitigación del tema de la reducción de los niveles de los lagos y los tránsitos de los barcos. Esto es un impacto más que todo. Esto se ve si hacemos un análisis de los diferentes impactos que han habido. Estos son fenómenos, son efectos secundarios de los impactos del fenómeno del Niño que han habido en Panamá. Son temas que se escapan de momentos de las autoridades, de las poblaciones, pero que sí hay un impacto detrás o paralelo, hay un impacto en el tema de la gestión. Estamos viendo cuánto se ha deforestado, porque los árboles tienen un efecto esponja de storage, de almacenamiento del agua en el subsuelo. Entre más cortamos, más perdemos ese tema, más se nos evapora el agua. Puede ser un efecto, pero eso es un efecto que quizás no lo controla directamente la autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos diversas poblaciones, comunidades rurales y personas viviendo dentro de la cuenca. Entonces no le podemos decir a las personas, no tale aquí, no corte acá, no siembre aquí, porque bueno, estamos metiendo directamente en su día a día. Y la mayoría son campesinos. Entonces allí viene el tema, la gestión del uso de suelo, gestión hídrica y la educación ambiental. También tenemos que tener en cuenta algo importante. La principal función, el principal uso de agua que tiene la cuenca hidrográfica del canal es para el consumo humano de la ciudad de Panamá. Y es el canal, es la cuenca hidrográfica, es el río Chagre, el que alimenta principalmente la ciudad de Panamá, no solo Panamá, parte de Colón, parte de Arraiján, parte de Chorrera. Todo el peso que lleva la cuenca hidrográfica del canal es para alimentarla, todo el tema hídrico de la parte humana. Adicionalmente tienes el tema de pasar barco, adicionalmente tienes el agua que se utiliza para la agricultura y para los otros proyectos que hay dentro de la cuenca. Entonces es un rompecabezas que tienes, un rompecabezas que se arma, se desarma, se le va una pieza por aquí, otra pieza por acá. ¿Y cómo uno hace al final? Gestión hídrica. Es prepararse y buscar los escenarios. Poco a poco tenemos que ir buscando, y como dijo Paul, ir desconectando comunidades, ir desconectando áreas que consumen directamente el agua del lago Gatún, y desconectar, buscar otra fuente para futuro, esa agua que la utilice el Canal de Panamá. Pero el principal objetivo que tiene es el agua para consumo humano. No sé si te respondí en parte. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allí, adelante. Gracias. Gustavo, yo quisiera preguntarte si los datos que están en el CITEC han tenido algún dato histórico de cuando la mina estuvo operando, la mina de Donoso, si ustedes tienen datos históricos de la real afectación que hubo en esa área en el ambiente climático. Bueno, actualmente no tenemos ese dato, porque los datos que manejamos directamente son los datos, por ejemplo, todas las estaciones hidrometeorológicas que hay dentro de la cuenca del canal y las estaciones que maneja ETESA. Y en el tema de ecosistema, directamente los proyectos que hay en CITEC son directamente ecosistemas de ecología dentro de la cuenca del canal, en un proyecto de un corredor biológico que está creando la Autoridad del Canal de Panamá para el tema de los movimientos animales y estos temas. Pero no exactamente información sobre la actividad minera, aunque eso debería manejarlo el ministerio correspondiente en ese tema. Luego, mi pregunta es en relación a cómo, como ustedes mencionaron, hay que involucrarnos y hay que hacer una cooperación entre las personas para poder llevar a cabo todo lo que tenemos en mente. Veo que hay bastantes jóvenes dentro de la sala y mi pregunta es, para los estudiantes o para los jóvenes ya profesionales recién graduados, ¿cómo podríamos nosotros adentrarnos a trabajar con ustedes? Tal vez algunos no tienen experiencia,
tal vez otros ya un poco, pero por ejemplo yo, ¿cómo yo podría involucrarme en estos proyectos que ustedes tienen, ya sea como un voluntariado o una pasantía, o cómo podríamos mejorar, ¿no? Bueno, en mi caso en CITEC yo estoy buscando estudiantes para el tema de hidrología y de cambio climático y de hidrogeología. Entonces, y también de hecho necesito estudiantes para pasantías o internship o voluntariado. No, esto no es voluntariado, más que todo es pasantías, cuyo trabajo se va a convertir después en publicaciones, porque todo lo que nosotros hacemos es en vista a publicar, es a crear conocimiento, a crear información, porque para eso se creó CITEC, para ir rellenando poquito a poquito todos los vacíos que hay en la sociedad. En el tema también de sociología, en el tema de las ciencias humanas también estamos necesitando personal, así como también de las ciencias naturales y exactas. Así que eres bienvenida cuando desees. No te escuchamos. Ahora sí. En mi caso personal, ya no soy estudiante, me acabo de recibir, de graduar, entonces... ¿Cuál es tu carrera? Ingeniería forestal. Nos caes muy bien a nosotros, de hecho también aquí a los compañeros. Yo hice una pasantía en Suiza, entonces regresé y vine a esto porque veo que todo el mundo habla el relevo generacional, los jóvenes, ok, pero ¿cómo entro, no? O sea, ya regresé, pero no sé por dónde entrarle. Así que, tocando la puerta, la ventana, sí. Lo que sea, usted, algo que se le abra por allí. Vale, gracias. No, yo quiero decir algo también. No tengo tarjetas aquí, pero si me mandas tu currículo podemos conversar. Lo mismo. Así que es un buen espacio para proyectarse. Muchas gracias por esa pregunta. Yo aprovecho también un segundito para comentar que desde Naciones Unidas también estamos interesados en poder sumar profesionales de la región, profesionales que aporten conocimientos, jóvenes motivados por el tema, porque el punto de partida siempre es la motivación, ¿verdad? Y el compromiso. Podemos tener muchos conocimientos, pero si no llevamos dentro, ¿no? Esa diferente visión, ese diferente enfoque en relación con el ambiente, me parece que eso es lo que le agrega algo, ¿no? Y de hecho, nuestra directora ejecutiva ha estado recientemente en Chile y nuestro director regional aquí también, y se han acercado precisamente las universidades, ¿no? Para mostrarles el trabajo también que hace Naciones Unidas y alentarlos a que apliquen a Naciones Unidas para trabajar con nosotros en estos temas. Por supuesto, tenemos un sistema que en muchos casos puede parecer muy burocrático, muy difícil de acceder, y todo tiene que ser de acuerdo con el sistema y la web, y llenar aplicaciones que no son tan amigables y sobre todo que en muchos casos no responden a la agilidad con la cual se manejan las cosas hoy en día. Pero a pesar de eso, queremos alentarlos a que se acerquen a conocer el trabajo de Naciones Unidas y a trabajar con nosotros. Así que también es muy bienvenido ese interés por nuestra parte. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Esta pregunta va dirigida al señor Paul. Ok, en base a la experiencia y la historia que tiene Holanda en temas de prevención y preservación de los recursos hídricos, ¿cuál cree usted que sería el mayor desafío para Panamá sobre estos temas y cómo podríamos trabajarlos? No sé si está bien. Sí, muy buena pregunta. Yo pienso que Panamá es un país que tiene muchísima agua, cuando no sea el año del niño, que hemos tenido el año pasado, pero generalmente hay mucha agua. El desafío más grande que hay que trabajar es cómo se distribuye esta agua por el país, a lo que yo refería un poco. Y Gustavo ha conversado acerca de eso también. O sea, no sacar todo el agua potable de la cuenca del lago Gatún, pero de otras cuencas también. Pero yo sé que aparte de un tema técnico, más que todo es un tema político. Y eso no puedo resolver yo, eso tienen que resolver los panameños. Ojalá José Molina da el primer paso, ¿no? Pero la distribución del agua sobre el país, más que todo agua potable y la interacción con el canal, es el desafío más grande, pienso.
Hay otro desafío muy grande que ya no ves ahora, pero va a existir aquí en 10, 20 años, que es ataque por el mar y oleajes de unas partes de la costa. Entonces, eso es un desafío muy grande también. Entonces, el aeropuerto en 20, 30 años está en peligro de inundarse, Costa del Este también, y varias otras partes, Chitre, Armuelles, Bocas del Toro, Colón también. Entonces hay que empezar a hacer planes para eso. San Blas. Gracias. Muchas gracias. No veo más preguntas acá. Quiero agradecer a aquellos que tomaron la palabra porque realmente le dieron un valor además a la discusión, poniendo sobre la mesa temas muy concretos, cómo acercar esa capacidad de profesionales jóvenes formados en estos temas para comenzar a formar parte de esos espacios de co-creación. La pregunta tan concreta vinculada con el canal permitió aterrizar, creo, muchos de los conceptos tan importantes que se habían presentado aquí en el panel y que puso énfasis además en los múltiples aspectos que hacen a este tema tan complejo, tan apasionante, pero tan necesario como es la gestión integrada del agua para la seguridad hídrica en Panamá. Aquí se habló de gobernanza, se habló de educación, se habló de soluciones desde la tecnología, de espacios de co-creación y creo que esto ha enriquecido muchísimo la mirada de cada uno de nosotros sobre estos temas. Estamos, como decíamos al inicio, en un momento en el cual las crisis planetarias ya se han hecho realidad, lamentablemente. Tenemos mayor concientización y un Estado de Derecho en materia ambiental más robusto, ¿no? Porque tenemos desde hace ya 2 años en la Asamblea General de las Naciones Unidas hay un reconocimiento universal del derecho humano a un ambiente sano. Hay en la región, y de hecho Panamá es parte, hay un acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia ambiental. De estos temas se ha conversado hoy, pero a su vez que hay este mayor robustecimiento de la legislación, de la gobernanza, también hay una mayor concientización de que estos problemas se han acelerado de una manera alarmante, porque no hemos sido capaces en el pasado de poder planificar y de poder administrar de manera sabia los recursos naturales en los cuales hemos basado nuestro desarrollo. Y esto, para volver a lo que Celina nos decía, se debe en gran parte porque no todas las voces han sido escuchadas y sobre todo porque no todas las voces han sido tomadas en cuenta en un nivel de igualdad en cuanto a aportar para soluciones efectivas. Entonces, no sé ustedes, pero yo me voy de aquí con un compromiso renovado y a su vez también con un entusiasmo renovado en el sentido de que se están cambiando las cosas para poder generar estos espacios en los cuales la ciencia tiene un lugar, las comunidades tienen un lugar, la tecnología tiene un lugar, el sector privado también lo tiene, por supuesto, y donde todos somos responsables y artífices del futuro que estamos creando. Así que muchísimas gracias, espero que este diálogo sirva para que todos comencemos la semana renovados y con mayor entusiasmo en continuar trabajando en estos temas. Muchas gracias a todos y buenas tardes.